Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía, porque el tema que les traigo hoy, vaya. Es de esos que te dejan boquiabierto, de los que hacen que las redes sociales exploten. Y es que, amigos míos, hoy vamos a hablar de un bombazo, de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Imaginen la escena, 21 de agosto de 2025. Un día cualquiera, ¿verdad? Pues no, porque ese día se desató la tormenta. La noticia corrió como la pólvora inundando Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet. Hande y Kerem sorprenden a todos. Así, simple y directo. Un titular que te obliga a hacer clic, a querer saber qué pasó. Y amigos, créanme, el contenido de esa noticia es y será explosivo. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, para los que no estén familiarizados con estos nombres, déjenme hacer una pequeña introducción. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Actores, modelos, influencers, dos auténticos ídolos de masas. Han protagonizado juntos, y aquí está la clave, la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y durante y después de la serie, la química entre ellos era innegable. Era de esas conexiones que se veían a través de la pantalla, esas que te hacen creer en el amor verdadero. Y por supuesto el mundo entero y especialmente sus fans, soñaba con que ese amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y Ertaçan lo hicieron. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Fotos juntos, declaraciones, gestos de cariño. Todo apuntaba a que el amor de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, había trascendido la pantalla y se había trasladado a la vida real. Parecían inseparables, felices, enamorados. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos. Pero como en toda historia, hay giros inesperados. Y este, amigos, fue un giro de guión de esos que te dejan sin aliento. El 21 de agosto de 2025, la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin, sorprenden a todos. ¿Y qué sorprendió a todos? Pues bien, la sorpresa fue ni más ni menos que se habían separado. Después de, digamos, una cantidad de tiempo, donde creíamos que su amor era inquebrantable, donde los habíamos visto felices y enamorados, adiós. Se acabó. Y las especulaciones, por supuesto, no tardaron en surgir. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en este escándalo. Vamos a analizar los detalles, a investigar los rumores, a desentrañar las posibles causas de esta inesperada ruptura. Vamos a repasar su historia de amor, desde el flechazo en el set de grabación hasta el anuncio de la separación. Vamos a hablar de los motivos que se rumorean, de las posibles infidelidades, de las diferencias irreconciliables, y por supuesto, de cómo reaccionaron sus fans ante esta noticia. Así que prepárense porque este vídeo va a ser intenso. Vamos a sumergirnos en el mundo del glamour, del drama y de las especulaciones. Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada declaración. Vamos a desmenuzar esta historia de amor que parecía perfecta y que, de un día para otro, llegó a su fin. Y como siempre vamos a hacerlo con respeto, con honestidad y con la pasión que nos caracteriza. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Pero antes de empezar, y esto es súper importante, no olviden suscribirse al canal. Suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo, y no se pierdan ninguna de las novedades del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, empecemos con el drama. La noticia, como les decía, explotó el 21 de agosto de 2025. ¿Cómo se enteró el mundo? Bueno, como suele pasar en estos casos, a través de las redes sociales. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las últimas novedades, fueron los primeros en hacerse eco de la noticia. Los portales de noticias, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos hablaban de lo mismo: Hande y Kerem se habían separado. En un principio, la información era escasa.
Solo se sabían los hechos básicos. La pareja, que había mantenido una relación durante mucho tiempo, había decidido poner fin a su noviazgo. ¿Pero por qué? Esa era la gran pregunta, la pregunta que todos se hacían. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué había motivado esta ruptura? Las especulaciones no tardaron en llegar. Las redes sociales se inundaron de teorías, de rumores, de conjeturas. Los fans desconsolados buscaban desesperadamente una explicación. Querían saber qué había pasado con su pareja favorita, con la pareja que los ha hecho soñar, con la pareja que les había hecho creer en el amor. Uno de los rumores más extendidos fue el de las posibles infidelidades. Se decía que Kerem o Hande o ambos habían sido infieles. Se mencionaban nombres de terceras personas, de actrices, de modelos, de personas del círculo cercano de la pareja. Por supuesto, estos rumores no fueron confirmados, y todo quedó en especulaciones. Pero el simple hecho de que existieran ya era suficiente para alimentar el drama. Otro de los rumores apuntaba a las diferencias irreconciliables. Se decía que la pareja tenía personalidades muy diferentes, que tenían proyectos de vida distintos, que no se ponían de acuerdo en temas importantes. Algunos decían que la fama, la presión mediática y la agenda apretada también fueron factores importantes en esta ruptura. La incompatibilidad, al final, pudo haber sido la causante de todo. También se habló de la distancia. Kerem, con su carrera internacional, tenía que viajar mucho. Hande, por su parte, estaba centrada en su carrera en Turquía y también en algunos proyectos internacionales. La distancia, la falta de tiempo, la imposibilidad de verse con frecuencia, todo eso pudo haber afectado la relación y finalmente haberla llevado al abismo. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Pues bien, lo único que sabemos con certeza es que Hande y Kerem, en realidad, nunca hablaron públicamente de las razones de su separación. Ni en entrevistas, ni en sus redes sociales, ni a través de comunicados oficiales. Ambos mantuvieron un silencio sepulcral, lo cual solo alimentó aún más las especulaciones. Este hermetismo, por un lado, era comprensible. Probablemente querían proteger su intimidad y evitar que el asunto se convirtiera en un circo mediático. Pero por otro lado, también generó frustración y desilusión en sus fans, que anhelaban una explicación, una señal, una palabra que les ayudara a entender lo que había pasado. Analizando la situación, y con los datos que tenemos, podemos decir que la ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus seguidores. Los fans que los habían apoyado incondicionalmente durante su relación, se sintieron traicionados, decepcionados. Muchos se preguntaban si el amor, tal y como lo habían visto en la serie y en la vida real, realmente existía. Otros, más pragmáticos, entendieron que las relaciones son complicadas y que, a veces, las cosas no salen como uno espera. En cuanto a los protagonistas, Hande y Kerem, la separación parece haber sido difícil. Ambos, obviamente, siguieron con sus vidas, con sus carreras profesionales. Kerem, como siempre, continuó con sus proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes. Hande, por su parte, siguió brillando en Turquía, participando en nuevas series y proyectos publicitarios. Pero a pesar de esto, el recuerdo de su relación, de su amor, quedó grabado en la memoria de sus fans. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Pues que el mundo del espectáculo es, a veces, cruel. Que las relaciones pueden ser efímeras, incluso cuando parecen perfectas. Que la fama y la presión mediática pueden afectar la vida personal de las personas. Y sobre todo que el amor, en ocasiones, no es suficiente. Pero amigos, a pesar de todo, no perdamos la esperanza. Sigamos creyendo en el amor, en la felicidad, en los finales felices. Porque al final lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias y no dejar de soñar. Y ahora, para ir finalizando, hablemos un poco de las reacciones de los fans. Como era de esperarse, las redes sociales fueron un hervidero de emociones. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de sorpresa. Los fans expresaron su dolor, su frustración, su incredulidad. Algunos culparon a terceros, otros defendieron a sus ídolos, otros simplemente lamentaron la pérdida de la pareja que tanto amaban. Se crearon hashtags, se hicieron trending topics, se organizaron campañas en redes sociales. Los fans se unieron para expresar su apoyo a Hande y Kerem, o a uno de ellos. Muchos compartieron fotos, vídeos y mensajes emotivos.
Recordaron los mejores momentos de la pareja, recordaron los momentos felices, los momentos de complicidad. Las reacciones fueron muy variadas. Algunos fans se mostraron muy críticos con la pareja, culpándolos de no haber sabido mantener su relación. Otros, en cambio, fueron muy comprensivos, entendiendo que las relaciones son difíciles y que, a veces, las cosas no salen como uno espera. Y por supuesto, hubo quienes se mantuvieron neutrales, limitándose a observar y a comentar la situación. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y, especialmente, entre sus fans. Fue un duro golpe para todos aquellos que creían en su amor, para todos aquellos que soñaban con que la pareja continuara junta. Y aunque el tiempo cura las heridas, la noticia de su separación seguirá siendo recordada como uno de los momentos más impactantes del 202. 5. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta investigación sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo, de este drama, de estas especulaciones. Resumiendo los puntos principales, hemos hablado de cómo la noticia de la separación de Hande y Kerem sacudió al mundo, de los rumores que la rodearon, de las posibles causas de la ruptura y de la reacción de sus fans. Hemos analizado su historia de amor, desde el flechazo hasta el adiós. Y hemos tratado de entender con los datos que tenemos, qué pudo haber pasado entre ellos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la separación de Hande y Kerem? ¿Creen en los rumores que circulan? ¿Tienen alguna otra información que compartir? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del espectáculo. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es gratis y me ayuda muchísimo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.